Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Rebac, soy la profesora titular de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos. Hoy vamos a iniciar el cursado de este año con una nueva modalidad. En la clase de hoy vamos a ver la unidad temática número 1. La unidad temática número 1 comprende las plantas procesadoras de alimentos, la construcción e ingeniería sanitaria, los requisitos generales de los establecimientos, los materiales autorizados, prohibidos y condicionados, las instalaciones de agua, eléctrica, iluminación y ventilación, las dependencias auxiliares como ser baños y vestuarios, la capacitación de los operarios y el flujograma de personal y de los procesos. La República Argentina participa con un 20% del stock bovino del Mercosur y la República Argentina tiene abierto el mercado de exportación a más de 90 países. Y si tenemos en cuenta la región nordeste argentino, que es la segunda en producción de ganado bovino, especialmente para producción de carne, vemos que el stock varía entre un 20 y un 26,8% del total del país. La producción de carne, en el año 2019 hubieron casi 54 millones de cabezas de ganado vacuno, de las cuales casi el 80% de ese stock son bovinos para la producción de carne. El consumo interno es de 178 miles de toneladas de carne con hueso, siendo el 85% para el consumo interno y el 15% para la exportación. La cantidad de carne que se consume per cápita es variable a lo largo de los años. Este año tuvimos uno de los años con menor cantidad de consumo per cápita. En el mes de mayo fue de 48 kilos, pero todo esto se cree que es debido a esta situación particular que está viviendo nuestro país. Pero lo importante es que en detrimento de ese menor consumo de carne vacuna, han aumentado el consumo de carne de otras especies, principalmente el aviar, y la carne de cerdo tiene un sostenido incremento a lo largo de los años. En total, nosotros consumimos 120 kilos por habitante por año entre todas las carnes que actualmente se consiguen en las carnicerías. Bueno, este cuadrito es nada más que para demostrar que la cantidad de bovinos para carne es mayor que la cantidad de bovinos productores de leche, pero nuestro país se caracteriza por tener una muy buena productividad en cuanto a leche. ¿Cuál es la cadena de producción de la carne bovina? Vamos a ver que es una cadena que está conformada por numerosos eslabones. En primer lugar, tenemos el sector pecuario, que está conformado por cabañeros, criadores, los feedlots y los invernaderos. Y los invernadores. El sector industrial, que está compuesto por los mataderos o mataderos frigoríficos. Dentro de ellos tenemos los frigoríficos ciclo 1, ciclo 2, los ciclo completo, y también están los mataderos rurales. Y luego tenemos el sector comercial. El sector comercial, que está conformado por distribuidores que pueden ser cadenas minoristas, como ser las carnicerías, los supermercados y los mayoristas, que son para consumo interno, para la exportación. Nosotros cuando hablamos generalmente consumo doméstico es lo que también se conoce con el nombre de consumo interno. Entonces vemos que hay un bloque de producción, un bloque de elaboración o industrialización y un bloque de distribución o comercialización. La estructura de la cadena de valor de la carne vacuna está representada en primer lugar por la producción primaria, que es la cría, la recría, la invernada, los feedlots. Tenemos la comercialización de hacienda, donde encontramos a los consignatarios,
Los establecimientos faenadores, como ser los frigoríficos, ya sea para consumo interno o para exportación. Tenemos los usuarios de faena, son los denominados abastecedores de carne. También, además de los abastecedores, tenemos aquellos que realizan remates de hacienda y remates de carne, que actualmente, por ejemplo, se está utilizando mucho los medios virtuales, o sea que se hacen esos remates en forma presencial o en forma remota. Tenemos el comercio minorista representado por los supermercados, las carnicerías, los fast food, los servicios de catering. Tenemos las empresas importadoras y exportadoras, llamadas comúnmente los brokers, y tenemos los consumidores, que es el público en general. Existen algunas carnes denominadas delicatessen, que son aquellas carnes que tienen algunos sitios específicos donde se las consigue para un consumo determinado. Por ejemplo, algunas delicatessen pueden ser, no sé, el charqui beef, podríamos considerar como una delicatessen, que es una carne deshidratada. Y luego tenemos los nichos religiosos, como ser los nichos de carne, por ejemplo, para las comunidades judías y musulmanas, donde vamos a ver que requieren de un ritual especial para la faena y el procesamiento de esos animales que van con destino a esos nichos religiosos y que hoy representan una fuente importante de ingresos para el país. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la cadena de ganados y carne en la República Argentina? En primer lugar, decimos que es carne natural. Es reconocida nuestra carne por la calidad y la terneza que tiene. Recordemos que nosotros tenemos muy buena genética en nuestro país, por lo tanto eso hace que sea considerada una de las carnes de mayor prestigio a nivel mundial. Luego tenemos la tradición internacional. Nosotros tenemos una tradición internacional como exportadores, como productores de carne. También existe una modernización en los canales de comercialización, ya que, bueno, las vías navegables, aéreas, permiten que la carne de nuestro país pueda llegar a todas partes del planeta. Tenemos un mejoramiento genético reconocido mundialmente, ya que no solamente tenemos las razas tradicionales productoras de carne, como puede ser Angus, Hereford, o inclusive sus cruzas, como ser Brangus, Bradford. Recientemente se están incorporando muchas otras razas que no estaban difundidas hace algunos años, como por ejemplo la Blonde d'Aquitaine, las razas continentales, Limousin, Charolais, que van tomando cada día mayor prestigio en nuestro país, por lo tanto es reconocido el mejoramiento genético actualmente. También una productividad en crecimiento ante esta crisis que estamos sufriendo, una crisis sanitaria a nivel humano, digamos. La productividad de carne sigue, si bien es cierto, estuvo parada o se detuvo durante algunos meses, actualmente se volvió a reactivar la actividad, sobre todo, no solamente para el mercado interno, sino que sobre todo para la exportación. El consumo firme. Nuestro país es uno de los países que más cantidad de carne vacuna consume a nivel mundial. Por lo tanto, si bien es cierto, aún cuando el poder adquisitivo de la población baje, sigue siendo un consumo firme, si bien es cierto, es inferior a otros años, pero si nos comparamos con otros países de la región, la República Argentina se caracteriza por un consumo importante de carne per cápita.
Los sistemas de calidad implementados en la industria son muy destacados. Por ejemplo, las industrias tienen implementados sistemas de calidad, como ser las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, el sistema HACCP, la implementación de sistemas ISO de calidad. En fin, son todos sistemas de calidad que la industria frigorífica fue implementando, y no solamente la industria que se refiere a la matanza de los animales, sino también las empacadoras, los sistemas en general, toda la industria tiene estos sistemas de calidad implementados. También hay una parte de la producción de carne que tiene certificación orgánica. Recuerden que para poder certificar como un alimento orgánico se necesita que esté certificado por algún organismo internacional que lo acredite. Y si bien es cierto, es poca la producción orgánica de pasto que tenemos en nuestro país, existe actualmente algunos establecimientos que lo hacen. Y también lo destacado que tiene nuestro país es que está libre de DCE, o sea, de la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de la vaca loca. Nosotros, junto con otros 4 países, somos considerados de bajo riesgo para la enfermedad. También tenemos controlada la aftosa, hace más de 10 años que no aparecen brotes. Si bien es cierto, nuestro país está dividido en 2 regiones, en una donde no se vacuna, que es hacia el sur del río Colorado, o sea, a nivel del paralelo 42 para abajo no se vacuna, y nosotros en esta región tenemos 2 vacunaciones anuales contra aftosa. En Newcastle tenemos la ventaja de ser un país libre de esta enfermedad aviar, siendo que vecinos prestigiosos nuestros tienen la enfermedad, por eso tenemos que estar muy alerta en nuestras fronteras para que no ingresen estas enfermedades de las aves. Lo mismo que la peste porcina clásica, inclusive la peste porcina africana, hace muchos años no aparece esta enfermedad, por lo tanto eso también es un beneficio en la producción de carne para la República Argentina. En cuanto a la legislación, eso lo van a ver ahora un poquito mejor en el práctico, pero vemos que podemos considerar dentro de la legislación argentina una legislación sanitaria que con respecto a la carne es la Ley Sanitaria Federal de Carnes, que es la Ley 22.375. Esa ley se refiere a el tipo de habilitaciones que tienen las plantas faenadoras, donde se las clasifica de acuerdo al tipo de inspección que tengan, que esas inspecciones o esa supervisión está bajo la órbita nacional a través del SENASA, de los organismos provinciales, como ser, por ejemplo, los ministerios de la producción, los ministerios del agro, o bien bajo la órbita municipal, que son los famosos mataderos municipales, donde, bueno, son esos organismos los encargados de la fiscalización de esas plantas. Y dentro de esa normativa sanitaria tenemos el decreto 4238/68, recuerden bien estos nombres porque para nosotros son muy importantes, especialmente para que ustedes puedan estudiar la materia y porque para nosotros es muy importante que ustedes conozcan esto para los exámenes. El decreto 4238/68 es el reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, cuyo organismo de aplicación es el SENASA. Recuerden, SENASA significa Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es un complemento de la Ley 22.375, que es la Ley Sanitaria Federal de Carne. Esa es una de las normativas sanitarias. Y la otra es el Código Alimentario Argentino, que es la Ley 18.284 del 69, que tiene como base las normas FIL,
que es la Federación Internacional de Lechería, o también llamada International Dairy Federation. ¿Por qué es importante que ustedes sepan? Porque nosotros nos referimos mucho al Código Alimentario Argentino, sobre todo cuando vemos el capítulo, o mejor dicho, la unidad temática de leche. Nosotros utilizamos mucho más el reglamento para hablar todo lo que tenga que ver con la carne y el Código Alimentario Argentino para tratar todos aquellos temas relacionados a la leche. Esa es la legislación sanitaria. Luego tenemos una ley comercial. La ley 21740, que refiere a lo que se llama la inscripción y matriculación en la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario. ¿Qué establece? Esta es la ex ONCA, que ustedes habrán escuchado nombrar antiguamente. Establece que todo productor, ya sea de leche, de carne, de granos, de cuero, de los subproductos incomestibles, tienen que tener un número de inscripción y de matriculación. O sea que nosotros acá vemos que por un lado está la parte sanitaria y por otro lado está la parte comercial. Ningún establecimiento que produzca alimentos puede trabajar si no tiene un registro sanitario y un registro comercial. Y también dentro de la legislación comercial está el OCLA, que es el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, donde en ese organismo nosotros vamos a encontrar todo lo atinente a legislación sobre lácteos. Están todas las cadenas lácteas, que vamos a ver que son una gran cantidad, y donde están los precios de referencia, los stocks y otros datos de interés para el sector lácteo. Y luego tenemos una ley, una legislación de promoción, que es la ley 25.507 del 2001, que es la creación del IPCBA. IPCBA es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es un organismo encargado de promocionar nuestras carnes, especialmente en el exterior, para que se conozcan todas las bondades, para que se conozcan la productividad de nuestro país. Entonces, esa es una normativa de promoción que existe en nuestro país. También tenemos otros productos derivados de la faena, como ser la gelatina, las albúminas, también que son productos comestibles, o incomestibles, que ya vamos a ver a lo largo de toda la materia cómo se los obtiene. No solamente, entonces, es importante lo que se obtiene de la faena como comestible, sino que también lo incomestible es importante, sobre todo desde el punto de vista económico para la industria. ¿Cuál es el aprovechamiento industrial que tiene un animal? Si consideramos que el animal en pie es el 100%, podemos decir que de ese animal vamos a obtener lo que nosotros llamamos la canal, que la vamos a dividir para obtener las 2 medias reses. Y así tenemos lo que conocemos con el nombre de el rendimiento de faena. El rendimiento de faena es la relación que existe entre las medias reses y el peso vivo del animal, eso llevado a porcentaje. Entonces, si nosotros vemos este slide, vamos a ver que del 100% del animal, apenas un 50 y, bueno, en realidad acá la figura dice 57%, pero en nuestra zona, sobre todo, el rendimiento de faena por lo general es de un 54-55% si estamos hablando de la categoría novillo. De esa media res, a su vez, nosotros la dividimos en 3 partes, digamos, en aquel cuarto donde están los cortes de primera calidad, que son todos los
los cortes que componen el cuarto trasero, y es considerada la carnaza de paleta como un corte de primera calidad. Después tenemos los cortes llamados carnicero o de mediana calidad, que están representados por el color rojo, y los cortes de bajo costo o económicamente baratos, que están representados por los cortes del cuarto delantero. Entonces dijimos que esa media res o ese animal nos va a dar un 55, 56, 57% de carne. También como producto de la faena vamos a tener todo lo que son los subproductos comestibles e incomestibles. Tenemos que tener en cuenta que cuando se faena un animal, una vez que termina todo el sacrificio, esas medias reses son depositadas en cámaras frigoríficas para lograr la transformación del músculo en carne. Ese paso por las cámaras frigoríficas que nosotros llamamos maduración de la carne, hace que se pierda peso de esas medias reses, y a eso en la industria se la conoce como merma. En la bibliografía se lo conoce como dripping, que es una pérdida de agua, y nosotros en nuestro país la llamamos merma, que es la pérdida de peso que tiene una media res, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas post faena. Después esa merma es inferior, pero esa merma suele ser de un 2 a un 4%, que en definitiva es la pérdida de peso. Tenemos un 11% de ingesta. Las grasas representan un 5% de esas medias reses. Las vísceras y menudencias representan el 7%, la sangre representa el 3%, el cuero el 7%, y otros subproductos incomestibles el 6%. Por ejemplo, el hueso y otros subproductos que se pueden aprovechar por la industria. ¿Qué es la cuota Hilton? Esto nosotros siempre le damos en la primera clase para que ustedes sepan que en nuestro país hay una forma de incorporar divisas a nuestro país, que es mediante la exportación y sobre todo para algunos mercados específicos. Los mercados más importantes que tenemos hoy en la República Argentina, bueno, en primer lugar está China, que nos está comprando está comprando mucha carne a nuestro país, no solamente carne vacuna, sino que también está comprando cerdos y algo de aves. Pero otros mercados muy importantes que tenemos nosotros es el de la Unión Europea. Los países europeos a nosotros nos compran nuestras carnes y pagan un muy buen precio, y otros mercados importantes que tenemos en este momento son, por ejemplo, Israel, que lleva una cuota especial que es la kosher, que ya vamos a ver después más adelante qué quiere decir. Después tenemos mercados muy importantes como bueno, los países musulmanes también. Justamente en estos días se abrió nuevamente el mercado de Malasia, que durante mucho tiempo no estuvimos exportando. También hay una pequeña cuota que se exporta a Estados Unidos. Hace muy poco tiempo se logró ingresar nuevamente a Estados Unidos con carne congelada, pero bueno, Chile también siempre fue un mercado muy importante para nuestro país, pero dentro de los mercados de exportación que mejor pagan la carne está el mercado europeo, la Unión Europea, que nos compra principalmente dos cuotas. Una cuota que es
es de carne de animales que provienen de campo, o sea que son alimentados exclusivamente a pasto, y solamente son animales que pueden recibir una suplementación estratégica en casos especiales. Y otra cuota que tenemos es la cuota de feedlot, o la llamada también cuota 481, que también va con destino a Europa. Entonces nosotros tenemos la cuota Hilton, que son cortes de carne vacuna de alta calidad, y tienen que provenir esos cortes de novillos, novillitos o vaquillonas, que bueno, como dijimos que se crían a pasto. Estos cortes tienen que provenir de animales de novillos jóvenes o de vaquillas jóvenes, cuya conformación, que ustedes saben que la conformación es la relación del músculo con respecto al hueso, y la terminación sean apropiadas y que sean hechas por personal calificado. Esos cortes, una vez que van a ser envasados, tienen que tener las siglas SC, que quiere decir Special Cut, y bueno, y a esto se los llama boxes disc porque van envasados al vacío. Los cortes que integran la cuota Hilton son 7, 3 o 4. Pero si consideramos los 7, son el bife angosto, el cuadril, el lomo, la nalga, la bola de lomo, la cuadrada y el peseto, que cuando veamos corte vamos a ver que la cuadrada y el peseto puede ser un solo corte o pueden estar divididos en dos cortes separados. Y los principales destinos de la cuota Hilton son para Alemania, seguida de Holanda, Reino Unido, Bélgica, Italia y España. Y por otro lado tenemos la cuota Feedlot o la cuota 481, que a diferencia de la cuota Hilton, permite el ingreso a Unión Europea de casi 50.000 toneladas. Lo que me olvidé decirle que en la cuota Hilton, como va variando de acuerdo a los años, en este año, por ejemplo, ahora en el mes de junio se otorgó la cuota Hilton para este año y se otorgaron casi 29.000 toneladas. Y en el caso de la cuota de feedlot, se otorgan, o sea, podemos ingresar nosotros hasta 48.200 toneladas de cortes de novillos criados a corral, provenientes de distintos países: Argentina, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, que somos los mismos países que mandamos cuota Hilton. La carne exportada bajo la cuota 481 tiene que provenir de animales que tengan menos de 30 meses, o sea, de hasta 2 dientes definitivos, que en los últimos 100 días anteriores a la faena hayan sido alimentados con al menos un 62% de concentrados o coproductos de cereales. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, ustedes ya saben lo que es animales alimentados en confinamiento o en feedlot. Los animales tienen más o menos entre 320, 380 kilos a la faena bueno, se distribuyen en trimestres. La diferencia con respecto a la Hilton es que en la cuota 481 no se comercializan solamente esos 7 cortes que decíamos de la Hilton. Acá se puede comercializar tanto cortes del cuarto trasero como del cuarto delantero. Y en este caso se hacen rechazos por dentición, por osificación, que ya vamos a ver que eso denota la edad de los animales, la conformación, el marmoreo, cuando hablamos de marmoreo estamos hablando de la grasa intramuscular, el veteado marmoreo se llama, y la presencia o no de golpes y hematomas. Eso es entonces a lo que se refiere la cuota 481 o cuota feedlot. Vamos a hablar ahora de la cadena de la leche. La cadena
de valor de la leche, vamos a hablar ahora de leche, cuando hablamos de leche es de la leche de vaca. Si vamos a hablar de otra especie ya hay que denominarla como leche de búfala, leche de cabra, etc. Pero cuando hablamos de la cadena de valor de la leche, decimos que hay una producción primaria donde, bueno, hay genética muy buena en nuestro país, el holando argentino, por ejemplo, es una raza creada en nuestro país, puede ser Jersey, puede ser Gir, etc. Tenemos el tambo, que es el lugar donde se va a extraer la leche de los animales, se acopia esa leche refrigerada para que pase el transporte y con esos camiones cisterna lo lleva a la industria. Esa industria simplemente la puede pasteurizar y envasar, o bien esa industria puede elaborar alguno de los subproductos, pasa a la red de distribución y de comercialización hasta llegar al consumidor. La producción mundial de leche de todas las especies. Bueno, la leche que más se produce es la leche de vaca. En segundo lugar, podemos decir que está la leche de búfalo, sobre todo porque tenemos en cuenta acá la leche de búfalo, porque un país que tiene tanta cantidad de animales como India es el mayor productor de leche, perdón, el mayor productor de animales en el mundo, y ellos tienen muchos búfalos. Entonces, por eso es que le sigue en importancia la leche de búfala, después la leche de cabra, la leche de oveja y otras, por ejemplo, ya vamos a ver que hay algunos subproductos que se pueden hacer con leche de yegua. Así que esas son las especies que más cantidad de leche producen a nivel mundial. Si tenemos en cuenta cómo está distribuida la producción de leche en nuestro país, vemos que la producción principalmente está ubicada en la pampa húmeda, siendo Buenos Aires una de las provincias más importantes en cuanto a la producción lechera. Le sigue Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, y en nuestro país se procesan 27 millones de litros de leche por día. Fíjense que es muy importante solamente en estas provincias la cantidad de leche que se procesa por día. O sea que nuestro país es considerado un país muy importante en la producción de leche. Bueno, y este cuadrito lo que trata de demostrar es lo mismo que decíamos antes, que en realidad la producción de leche está centrada principalmente en las tres provincias, que son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y en menor cantidad, bueno, aparecen Entre Ríos, Santiago del Estero, etc. Y con respecto a la evolución de la producción mensual de leche, vemos aquí cómo va evolucionando la producción de leche. Vemos que el año pasado hubo una muy buena cantidad de producción de leche en nuestro país. O sea que a pesar de que en este preciso momento está habiendo algunos problemas gremiales dentro de la industria láctea, sigue siendo nuestro país un muy buen productor de leche. ¿Cuáles son los productos y subproductos lácteos? Fíjense que, bueno, si bien es cierto, con la carne hay muchos subproductos, la industria de los lácteos es una de las que más cantidad de subproductos derivados tiene. Tenemos por un lado la leche fluida, que puede ser entera, semidescremada o descremada, la leche en polvo, que es la leche deshidratada, que puede ser entera, semidescremada
o parcialmente descremada. Hay leches especiales, que son las leches enriquecidas, modificadas, que ya vamos a ir viendo en las distintas clases. Tenemos los quesos, que pueden ser de baja humedad, los llamados pasta dura, de mediana humedad, de pasta semidura, de alta humedad, de pasta blanda, de muy alta humedad, son los de pasta muy blanda, o sea que son aquellos que se utilizan para untar. Hay otros quesos como el queso rallado, queso en polvo, queso fundido. Tenemos la crema, el dulce de leche, las leches chocolatadas, las leches saborizadas, la manteca, los postres lácteos y los flanes, los yogures y otras leches fermentadas. O sea que hay una gran variedad de subproductos derivados de la. Bueno, la producción de leche en nuestro país, en el 2019 se produjeron 10.343 millones de litros de leche, y el principal destino de la leche que se produce en nuestro país es para la elaboración de quesos, ya que nosotros más o menos consumimos 12 kilos per cápita de queso, y recordemos que eso más o menos representa 100 litros. ¿Por qué? Porque nosotros comúnmente decimos que para elaborar 1 kilo de queso necesitamos 10 litros de leche. Entonces, con respecto a esto, se estableció que en el 2019 cada habitante consumió 182 litros en el año. Es un consumo muy alto, a pesar de que hay mucha mala prensa, tanto con la carne como con la leche, pero todavía seguimos siendo un país productor y consumidor de leche. Se hizo una encuesta donde se determinó cuáles son los hábitos de compra en los hogares de acuerdo a, o sea, en qué se gasta el dinero comprando. Todos estos trabajos lo hace la OCLA, y vemos que con respecto a lo que se gasta en una casa, donde más se gasta dinero en productos lácteos son en los quesos, porque sabemos que son caros. En segundo lugar están las leches, en tercer lugar está el yogur y otras leches fermentadas, y luego la manteca en menor escala. Bueno, y después tendríamos que ver todos aquellos postres que se hacen en base a leche, pero seguimos viendo que el queso es el producto o el alimento lácteo que más se consume en nuestro país. Bueno, y con respecto a las exportaciones de productos lácteos, vemos que tienen una fuerte incidencia, por ejemplo, las leches infantiles, las leches en polvo, la leche a granel y crema, suero, bueno, la leche en polvo ya sea entera o descremada, queso, manteca, caseína. La caseína después ya vamos a ver que es la proteína más importante que tiene la leche de los rumiantes. Y la caseína se puede procesar tanto para consumo humano como para su producto no comestible. Por ejemplo, para elaborar pegamentos, para elaborar pinturas, botones. Bueno, tiene una serie de usos la caseína, tanto comestible como incomestible. Bueno, después yogur y suero de leche, la leche condensada, la lactosa. Entonces, son todos subproductos derivados de la leche que son exportaciones importantes para nuestro país, porque son también fuente de divisas. Bueno, esto es nada más que para que ustedes vean toda la cantidad de productos que se pueden obtener a partir de la leche. El precio al productor en julio de este año es de 17,85 pesos el litro. Y fíjense que si uno va a la góndola, bueno, prácticamente no hay ninguna leche que cueste menos de 45 o 50 pesos el litro. Entonces, para que veamos que hay una serie de
costos en el medio que hacen que al productor apenas se le pague casi 18 pesos, pero cuando llega a la góndola, es cierto, hay todo un procesamiento industrial, el empaque, por ejemplo, es muy caro, sobre todo si estamos hablando de un Tetra Pak, como ser las leches ultra pasteurizadas o las leches esterilizadas que tienen un empaque importante, entonces el Tetra Pak hoy en día vienen envases de plástico, todo eso encarece el producto. Bueno, vamos a hablar ahora de las plantas procesadoras de alimentos. Las plantas procesadoras de alimentos, siempre que vamos a proyectar una planta tenemos que tener en cuenta la cantidad de suelo disponible, proyectando posibles ampliaciones. Hay que hacer la aprobación de planos, ya sea a nivel de la municipalidad, si vamos a pensar en una importante industria, ya hay que hacer aprobaciones provinciales y nacionales. Las distancias de las cuales debe estar esa planta procesadora de los centros urbanos debe estar a 1 kilómetro, de las rutas principales a 25 metros. Las viviendas tienen que estar a 100 metros, no se permite que existan viviendas familiares dentro del predio, ni siquiera de un cuidador, porque si en algún momento se debe clausurar esa fábrica, no puede haber gente viviendo adentro. Es importante el aporte de agua potable como no potable. El agua potable, por supuesto, para todos los procesos productivos, y el agua no potable, por ejemplo, sí se utilizaría para riego, para el lavado de algunos sectores que no es importante que el agua sea potable. Hay que pensar siempre en la eliminación de desechos y el buen tratamiento de efluentes. Los desechos son aquellas basuras que se producen mientras se trabaja en la industria, entonces hay que pensar si la municipalidad va a pasar a buscar esos desechos, esa basura, o la propia empresa se va a hacer cargo de lo mismo. Con respecto al tratamiento de efluentes, ya vamos a ver un poquito más adelante que existen tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Hay que tener en cuenta la calidad y cantidad de mano de obra disponible. Por ejemplo, si estamos hablando de la industria frigorífica, si existe gente que sepa utilizar el cuchillo, la chaira, si estamos pensando en un tambo, no cualquiera puede ser tambero, porque el tambero tiene que ser una persona que sepa manejar a los animales lecheros. La disponibilidad de medios de transporte para los operarios, para las materias primas o insumos. Por ejemplo, hoy vemos que ante esta pandemia, por ejemplo, las industrias están poniendo sus propios medios de transporte para los operarios, pero en épocas normales, bueno, si llegan los medios de transporte a dónde están los operarios y a dónde está ubicada la industria, si tienen medios de movilidad. Recordemos que la industria alimentaria siempre inicia sus actividades muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, entonces hay que ver si a esa hora hay medio de movilidad disponible. También medio de movilidad de las materias primas, por ejemplo, si hay camiones jaulas, si hay camiones para traer la hacienda, o los insumos, por ejemplo, se usa mucho cartón, mucho polietileno, etcétera, entonces eso hay que evaluar si está disponible. Los riesgos higiénicos vecinos, no podemos pensar en instalar una industria de alimentos si tenemos, por ejemplo, un aserradero al lado, una fábrica de pinturas o alguna otra industria que emane olores, vapores, polvillos que puedan afectar la calidad higiénica de nuestros alimentos. Que tiene que haber suficiente vegetación. La vegetación actúa como una barrera biológica para que no lleguen los insectos, principalmente las moscas, el polvo, y además es importante la vegetación porque hace atractivo el lugar. Tiene que haber un tapizado verde natural, o sea que tiene que haber césped y los caminos tienen que estar cubiertos por asfalto, hormigón, cemento, canto rodado, de manera de evitar la presencia de tierra y permitir el ingreso y egreso a la planta sin polvo ni barro. Siempre hay que pensar que
no tiene que haber en ninguna parte de la industria polvo, porque, bueno, eso ante el movimiento, ya sea por el viento o por el paso de algún vehículo, hace que se levante y puede depositarse sobre el alimento. Las calles internas tienen un ancho de 2,5 metros en el caso de que sean de simple circulación y de 5 metros de ancho para las calles de doble circulación y, como decíamos, tienen que estar o pavimentadas o de hormigón, etc. Bueno, entonces vemos aquí en estas imágenes un emplazamiento malo, es el que vemos a la izquierda, por ejemplo, donde hay gran cantidad de agua acumulada, barro, que eso seguramente no va a ser fácil llegar hasta la industria. No deben haber elementos en desuso dentro del predio. Lo que está alrededor de la fábrica se denomina cerco perimetral. Todas las industrias tienen que tener su cerco perimetral y, como vemos en la fotografía de abajo, las calles tienen que ser de hormigón y tiene que haber un tapiz vegetal, o sea, tiene que haber césped y numerosos árboles para justamente que actúen como barrera biológica del lugar. Entonces decíamos que las calles internas tienen que ser de esta manera, uno ve que es atractivo el lugar, hay mucho verde, están estas defensas, estas barreras naturales, justamente identificadas con esta arboleda. Con respecto a los aspectos de construcción de las industrias de alimentos, tenemos que pensar que la luz, la ventilación y la eliminación de desechos se hagan de la mejor manera, o sea, en forma eficiente. La construcción con la cual está hecha o está construida esa industria tiene que ser resistente al fuego, que los ruidos y las vibraciones se reduzcan al mínimo, que la estructura del desgaste sea lo menos posible por condiciones climáticas, también que se desgaste lo menos posible, por ejemplo, por operaciones higiénicas y de mantenimiento a las que se somete. Entonces siempre tenemos que pensar que cualquier tipo de construcción que hagamos sea resistente a lo largo de los años. Ser de materiales no tóxicos, higiénicos y económicamente convenientes. Para el diseño y construcción de estas fábricas de alimentos, siempre, por lo general, trabaja un ingeniero, un arquitecto y un especialista en alimentos, porque si bien es cierto, es muy importante todos los requisitos de construcción, siempre los diseños tienen que estar avalados por una persona que tenga conocimiento sobre inocuidad de alimentos. La construcción de las industrias se puede hacer en un solo nivel, o sea, que sea en forma horizontal, o puede ser de varios pisos, que ya vamos a ver que en base a este tipo de diseño nosotros hacemos una clasificación después de los frigoríficos en tipo europeos y americanos. Entonces, una industria puede estar emplazada en un solo nivel, como en este dibujito, o puede ser de varios pisos, como por ejemplo en los frigoríficos donde el animal llega a la parte superior, donde se realiza el sacrificio, y en los distintos pisos se va desintegrando a esa media res, digamos, y en la parte inferior están las cámaras de expendio, que es por donde sale ya el producto terminado. Bueno, a esto nos referimos nosotros a las plantas de varios pisos, entonces, o en un solo nivel. Como dijimos, esa construcción tiene que ser resistente, de cemento, por ejemplo, de mampostería, puede ser de hormigón armado, también puede ser de perfiles de acero, que es higiénico pero costoso, tipo paneles. La panelería hoy es uno de los materiales más utilizados para la construcción de empresas. Bueno, si tenemos la suerte de poder ir a alguna de las industrias, vamos a ver una industria muy moderna que está hecha prácticamente todo en panelería. La estructura de construcción debe soportar pesos, ya que en las paredes, en los techos, se suspenden muchos equipos.
Entonces, por ejemplo, tanto los techos como las paredes tienen que sostener el peso de equipos, por ejemplo, los equipos de frío u otros implementos, como por ejemplo las rieleras. Entonces no podemos hacer un cielo raso o un techo que sea débil. ¿Por qué? Porque tiene que soportar mucho peso. Tiene que haber sectores de carga y descarga. Esos sectores de carga y descarga disponen de una marquesina o alero que tiene que tener por lo menos 5 metros para proteger la materia prima, para proteger los insumos de la luz y del sol, y este sector tiene que contar con luz. Porque, como dijimos, en la industria de los alimentos se trabaja sobre todo en nuestra zona, en horarios que haga menos calor. Entonces las actividades comienzan a la madrugada, por ejemplo, hay algunas materias primas que llegan a la noche. Entonces por eso es que tiene que haber buena iluminación, y además, por ejemplo, si llueve o hay sol, tiene que proteger a esa materia prima, sobre todo cuando estamos hablando de alimentos que necesitan mantener en todo momento la cadena de frío. Por las dudas ya le voy explicando, aunque creo que más adelante hay lo que se llaman estos fuelles, que son los lugares donde se baja la mercadería, que tienen que estar protegidos por una estructura que permita amortiguar los golpes del camión en el momento de cargar o descargar, ya sea la materia prima o el producto terminado. Acá también ya pueden ir viendo que todas las puertas tienen que abrirse hacia afuera, no tienen que tener picaporte, sino que simplemente las puertas se tienen que tratar de abrir utilizando la fuerza del cuerpo, el brazo, el codo, etcétera, y no tener picaporte para que no haya contaminación cruzada que toca un operario, otro y otro. Y las puertas tienen que tener todo cierre automático. Esta es la construcción de panelerías que yo le decía. Fíjense que no sé si logran a ver cómo es la estructura. En realidad el panel son dos estructuras metálicas, y en el centro tiene un material aislante que puede ser poliuretano expandido o poliestireno, que además de amortiguar los golpes también sirve como aislante térmico, aislante sonoro, etcétera. Y si ustedes logran ver acá, estas puertas son puertas de tipo vaivén, de manera de no tener que utilizar ningún picaporte. Los techos tienen que tener una cierta inclinación. Está permitido el uso de chapas transparentes en el techo, porque de esa manera nos ahorramos en cierta manera de electricidad. Pero esas chapas transparentes nunca tienen que caer en forma directa sobre el alimento. Las ventanas tienen que estar protegidas con tela antiinsecto metálicas, porque hay mucha gente que usa telas antiinsecto de plástico, esas enseguida se deterioran. Los marcos de puertas y ventanas tienen que ser metálicos, nunca de madera. Los cables de las luces tienen que estar empotrados en las paredes, o bien tienen que estar cubiertos con cable canal. Las uniones entre techo, paredes y piso deben ser redondeados en forma de media caña, se llaman, o también a eso se le llama zócalo sanitario. Es recomendable proteger las paredes contra golpes de carros o zorras, colocando defensas de los caños galvanizados en las partes bajas, a 20 centímetros del piso. No sé si ustedes logran a ver cómo son a ver si puedo con esto, cómo son las defensas que se encuentran en las partes bajas de las paredes. Hay que evitar en lo posible todo equipo aéreo, o sea, que no esté colgado, que no sean equipos que estén colgados, digamos, de manera de no golpearse, por ejemplo, el operario. Es preferible colocar siempre un entrepiso por donde corran las tuberías, los cables,
los caños, para permitir que el personal de mantenimiento pueda trabajar sin tener que detener la producción. Las tuberías no tienen que correr muy pegada a los techos, a las paredes, sino que dejando 4 o 5 centímetros de espacio para poder limpiarlas. Las paredes tienen que ser lisas, resistentes a agentes químicos y ácidos grasos, impermeables a la grasa y al agua, con una altura mínima de 3 metros. Entonces ustedes pueden ver acá todos los tipos de paredes que se utilizan y tienen siempre estas defensas que pueden estar en las partes medias o en las partes bajas de las paredes. Los pisos tienen que ser incombustibles, resistentes a agentes de limpieza y ácidos grasos, también resistentes a fuerzas mecánicas, por ejemplo, al pasaje de carros, de zorras, que son todos elementos que van, digamos, dañando el piso. Entonces hay que buscar siempre pisos que sean resistentes a esos pesos. Tienen que ser antideslizantes, bien sellados, en buen estado de conservación, sin grietas. No está permitido la presencia de grietas en el piso. Eso es para impedir la acumulación de líquidos y material orgánico. Los pisos tienen que tener una pendiente del 1 al 2% hacia los desagües. Estos desagües están cada 35 metros cuadrados. Las bocas de los desagües tienen que tener entre 60 a 80 centímetros cuadrados. Para el desagote del agua se recomiendan los desagües de tipo sifónico. Los desagües de tipo sifónico son estos que ustedes ven aquí abajo, que son como si se desarmaran esos desagües, lo que permite es atrapar los sólidos en esa especie de canastito que tiene y luego se coloca la rejilla, cosa que el agua escurra ahí adentro y todo el material orgánico quede retenido en esa especie de canastilla o canastita, de manera que cuando terminen las actividades se pueda tirar al basurero todos esos restos y no que vaya por las cañerías, porque eso va a generar olor o puede directamente tapar las cañerías. Siempre los desagües tienen que estar a un nivel más bajo que el piso, porque o si no acumularía líquido alrededor de la rejilla, que es lo que hay que tratar de evitar. Las puertas tienen que ser de hoja llena, quiere decir que sean completas. La apertura es hacia afuera, de cierre automático. Siempre al ingreso de las fábricas es recomendable que existan cortinas de aire para evitar el ingreso de moscas y de polvo. Los bastidores tienen que ser metálicos, o sea, toda la estructura, los marcos tienen que ser metálicos, de fácil limpieza. Las pendientes de los pisos, donde cerca de las puertas siempre tiene que ser hacia afuera, porque si no puede ingresar agua, cuando en el caso de que llueva, por ejemplo. En el caso de la necesidad de tener columnas adentro de la fábrica, tienen que ser redondeadas, cubierta de un material impermeable, lisa, sin grietas y sin ángulo de unión entre techo y piso. Ustedes ven que en este caso es una columna, pero es redonda la columna para que no forme ángulos rectos en su unión con el piso y con el techo, para que no se acumule mugre. En la fotito ustedes pueden ver las defensas en la parte inferior y cómo esas puertas son de tipo vaivén. En la parte media tienen una especie de goma, cosa que el operario cuando va a cruzar empuje con su cuerpo y la abra a la puerta. Bueno, aquí es nada más que para que ustedes vean cómo son el piso, cómo tiene que ser. Con respecto a la iluminación, creo que más adelante también se vuelve a hablar. La iluminación tiene que tener, tiene que ser de luz blanca, no está permitido usar luces de colores en las zonas de producción y tienen que tener siempre protección para que en caso de que haya el estallido de un foco no caiga sobre el alimento o bien sobre un operario.
Entonces dijimos que los cables tienen que estar protegidos con cable canal o bien empotrados en la pared, las lámparas protegidas contra rotura, para que, como dijimos, no dañe al personal y a los productos. Con respecto a los equipos de la planta, el equipamiento de la planta es muy específico y básico para cada una de las industrias. No es lo mismo un equipamiento para un frigorífico que para una industria láctea. El equipamiento tiene que ser de fácil limpieza y desinfección, entonces decimos que tienen que estar higiénicamente diseñados. Tienen que ser de larga durabilidad, permitir una frecuente inspección. Los equipos dentro de una industria no deben ocupar más del 20% de la superficie de esa planta. O sea que si nosotros tenemos una habitación determinada, no podemos llenarla más allá del 20% de implementos con los cuales vamos a procesar nuestro trabajo. Porque de esa manera entonces vamos a evitar primero que vamos a permitir una buena limpieza y desinfección y evitar la contaminación cruzada. Siempre hablamos que en la industria de alimentos usamos un flujograma de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Un flujograma de proceso es justamente un diagrama para evitar que existan contaminaciones. Entonces, lo que siempre pensamos es que la materia prima debe ingresar por un punto y salir por otro punto opuesto. Y ese diagrama puede tener una forma de línea recta, como es el primer caso, puede tener una forma de L, puede tener una forma de U o puede tener una forma de guarda-grieta. ¿Para qué? Para evitar justamente la contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que un producto que está en buenas condiciones higiénico-sanitarias no se cruce con un producto que no tiene buenas condiciones higiénico-sanitarias. Con respecto a los diseños de esos equipos de la planta, entonces, las superficies que van a estar en contacto con los alimentos deben ser inertes, hay que evitar que migren partículas hacia el alimento. Por eso es que decimos que esas superficies tienen que ser lisas, no corrosivas, no porosas, libres de orificios, de grietas, de rajaduras, para evitar el desarrollo de bacterias, hongos ni levaduras. Generalmente esa aglomeración que se produce en esas superficies de trabajo, esa aglomeración de microorganismos se denomina biofilm, que es donde va acumulando material orgánico y ahí se juntan bacterias. Por eso es que nosotros decimos que, por ejemplo, una superficie de trabajo hecha con azulejos no es recomendable, porque en esa unión que hay entre los azulejos va a quedar siempre algo de suciedad que hace que pueda acumularse ahí los microorganismos. Los equipos tienen que poder inspeccionarse e higienizarse fácilmente. Tiene que haber siempre un espacio de 1 metro alrededor de los equipos y siempre es preferible que los equipos estén a 15 centímetros sobre el suelo para poder permitir una buena limpieza por debajo del mismo. No está permitida la madera. El acero inoxidable es el material que más se utiliza para los equipos, para las cañerías y para las superficies que están en contacto con alimentos. Hoy hasta las cañerías se suelen utilizar de acero inoxidable. Los equipos eléctricos tienen que ser de fácil acceso. Generalmente hoy lo que se busca es que los enchufes, digamos, vengan por la parte superior, nunca depositados en el piso, porque si hay que hacer una buena limpieza de la fábrica, se pueden mojar. Entonces hay que en todo momento tratar de evitar los accidentes de los operarios. Los motores tienen que estar protegidos, tienen que ser a prueba de explosiones, perfectamente sellados para evitar el ingreso de humedad, de polvo, de plagas. Bueno, ningún equipo tiene que estar
sobre la superficie sobre la que se procesan los alimentos, porque si hay que hacer una reparación, no se puede estar reparando el equipo y la gente no puede seguir trabajando. Todas las aberturas que puedan existir en las paredes, en los pisos, en los cielos rasos, tienen que ser a prueba de plagas, o sea que hay que evitar en todo momento la presencia de plaga en los lugares de elaboración de alimentos. Todos los instrumentos que se utilizan en la industria se tienen que poder controlar, regular o registrar, y estos tienen que ser permanentemente calibrados, bien mantenidos. O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, termómetros, termógrafos o pHímetros, las balanzas, todos esos elementos de precisión tienen que todos los años ser calibrados y garantizar que estén funcionando perfectamente. Bueno, ¿cuáles son los materiales que se utilizan para los equipos de las industrias de alimentos? El material más recomendado que tiene que estar en contacto con el alimento es el acero inoxidable. El acero inoxidable que se utiliza es el 18-8, que tiene un contenido de carbono inferior a 0,08%. Este acero inoxidable es el que nosotros denominamos como acero inoxidable quirúrgico o de quirófano. Ustedes habrán visto que hoy hasta ya hay billutería que se vende de acero quirúrgico. Bueno, ese es el acero que nosotros buscamos en la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no tiene que permitir migrar partículas de la superficie de trabajo o del equipo hacia el alimento. Con respecto a los diseños, no tiene que tener curvas muy cerradas. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, de la industria láctea, decimos que tiene que tener fondo redondeado, nunca en ángulo recto. Eso es lo que se busca en las bandejas, en las pailas, en los recipientes que tengan ángulos redondeados y no ángulos rectos, para que no junte material orgánico. Con respecto a la disposición, dijimos que no tiene que ocupar más del 20% de la superficie de las salas de elaboración, y hay que tener un espacio suficiente para circular y realizar todas las tareas manteniendo siempre la higiene. Por eso es que dijimos que alrededor de cada uno de los equipos tiene que haber más o menos 1 metro alrededor para poder justamente para permitir que los operarios trabajen cómodamente y permitir también una buena higiene del lugar. Bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, cómo las instalaciones, que deben ser instalaciones de luz, vienen por la parte superior. Todo lo que sea cañería, que si no va empotrada dentro de la pared, pueden ir externamente, tienen que estar identificada con distintos colores para que se sepa si es de agua, si es de vapor, si es de gas. Entonces cada una tiene su color determinado. Entonces ustedes pueden ver que en este caso el material, o sea, las superficies de trabajo, por ejemplo, son de acero inoxidable. ¿Cuáles son los materiales y su uso y sus limitaciones? Entonces, el hierro no puede utilizarse en utensilios o en superficies que estén en contacto con los alimentos. Solamente el hierro podría usarse en superficies, por ejemplo, para equipo de cocción. Por ejemplo, una olla negra. Bueno, hay casos especiales, esas famosas ollas de hierro, solamente después de ser curadas correctamente se podría permitir para cierto tipo de alimentos, pero no para aquellos alimentos que son ácidos. Los metales galvanizados, que son aquellos que tienen una cubierta de zinc, no se pueden utilizar para que estén en contacto con alimentos, especialmente aquellos que son ácidos. El cobre tampoco está permitido para los alimentos ácidos, como ser aquellos que lleven vinagre, jugo de frutas, vino, etc. La madera también está
prohibida, el único lugar que se podría permitir el uso de madera es en algunos depósitos donde se almacenen alimentos secos. Por ejemplo, se podría permitir la madera en lugares donde se almacena harina, donde se almacena sal, féculas, o sea que todos aquellos productos que tengan baja humedad. El vidrio es un elemento o un material condicionado. Ustedes recuerdan que habíamos visto que habían algunos, cuando hoy leímos todos los temas que íbamos a hablar en esta clase, habíamos visto cuáles eran los materiales recomendados, que dijimos que es el acero inoxidable, algunos materiales que son condicionados, en este caso son condicionados el hierro, los metales galvanizados, el cobre, la madera, y el vidrio también es un elemento condicionado porque como se rompe fácilmente, entonces solamente se permite el uso del vidrio, por ejemplo, en algunas cañerías que se usan para las máquinas que se usan para la conducción de la salmuera. Ya vamos a ver que uno de los subproductos que se elaboran son las salazones, por ejemplo los jamones, que en ese caso se inyecta salmuera, entonces ese es el único caso en que se podría permitir el uso de vidrio, pero ese vidrio tiene que ser del tipo de los Pirex, que el vidrio Pirex es termorresistente y es que es muy difícil que se rompa. También hoy las tablas de picar vienen de vidrio templado porque está prohibido el uso de las tablas de madera, por ejemplo. Se recomendaba el uso de tablas de teflón, pero mejor que el teflón todavía son las tablas, se llaman tablas de picar, pero son elementos para picar o para cortar que son a base de vidrio templado. Entonces, esos son los únicos casos que está permitido el vidrio en la industria. Los materiales prohibidos son el hierro cromado, el plomo, las soldaduras con aleaciones estaño-plomo, porque son metales que pueden pasar a los alimentos. Con respecto a las instalaciones de aguas deben ser independientes, sin permitir migración o pasaje de otros líquidos. La fuente de aprovisionamiento de agua en una industria puede venir de la red pública, por ejemplo, bueno, cualquier pueblo hoy ya tiene su cooperativa, su fuente del agua potable, o bien por lo general las industrias hoy tienen su propia fuente de aprovisionamiento. Eso se hace a través de perforaciones. El suministro puede llegar por caños o tuberías que tienen que estar bien identificados, que tiene que ser de material autorizado. Para eso se utilizan códigos de colores para identificar, por ejemplo, cuál es el caño que lleva agua fría, cuál es el que lleva agua caliente. Entonces de esa manera se identifican con colores. El almacenamiento del agua se hace en cisternas o tanques. Esas cisternas o tanques tienen que ser de material sanitario, por ejemplo, ya está prohibido el fibrocemento porque puede liberar asbesto. Entonces, hoy se utilizan, por ejemplo, de plástico o de otro material que no permita la migración de partículas hacia el agua. El interior de esos tanques o de esas cisternas tienen que tener un tratamiento de impermeabilización. Tiene que tener un sistema de desagote completo con pendiente porque hay que permitir su limpieza y desinfección en forma regular. Tienen que contar con una tapa y candado para que generalmente se habla de doble tapa, de manera de evitar el ingreso de insectos, de pájaros, y que solamente esa llave la tenga personal calificado. Cada 6 meses se debería hacer una limpieza y desinfección de esos tanques o cisternas.
Si hubieran pozos perforados, esos pozos tienen que tener más de 50 metros de profundidad. Debe contar con una casilla para aislar la salida de la bomba, con un grifo para poder tomar las muestras de agua para realizar análisis. Hay que evitar la presencia de filtraciones para garantizar la calidad del agua. Y bueno, como dijimos, tienen que estar perfectamente identificados los caños. El agua tiene que ser potable. La sustancia más utilizada en nuestro país para desinfectar el agua es el hipoclorito de sodio, que vendría a ser lo que ustedes conocen como lavandina, pero la lavandina es el hipoclorito de sodio que está hiperdiluido. La cantidad de cloro que se utiliza para el agua potable es de 0,5 partes por millón. Hay que prever un buen abastecimiento de agua. Si estamos hablando de los frigoríficos bovinos, decimos que la cantidad disponible de agua que tiene que tener un frigorífico bovino tiene que ser de 1.500 litros por animal faenado para bovinos y equinos. Para cerdo y ovino se necesitan 300 litros por animal, para aves 20 litros, para procesamiento de tripas 30 litros de agua por metro de tripa a elaborar, y hay que siempre pensar en tener reserva para las horas de trabajo programadas. Por ejemplo, si la planta trabaja 8 horas, además de tener disponibilidad de agua para esas 8 horas, hay que pensar en tener una reserva para otras 8 horas. ¿Por qué? Porque si se llega a cortar el agua, entonces siempre es importante de tener la suficiente cantidad de agua para terminar con la operatividad de ese día. Dijimos que la reserva se puede hacer en tanques aéreos, o sea que están altos. Es importante que esos tanques estén divididos para cuando hay que hacer una limpieza, entonces se divide en 2 o en 4 partes, entonces se va utilizando por cuartos, digamos, la cantidad de agua, y de esa manera entonces si hay que limpiar o hay una avería en alguna de esas, hay una pérdida, una fuga de agua, entonces se puede reparar esa parte y se sigue utilizando los otros 3 cuartos, por ejemplo. Eso es una forma de reserva superficial, y puede ser en una cisterna, o sea, por debajo de la tierra. Siempre cuando son cisternas tienen el inconveniente que muchas veces pueden ingresar alguna plaga, un pájaro o inclusive tierra. Entonces, por eso, si bien es cierto, la cisterna tiene la ventaja que se usa menos energía en las bombas, pero tiene la desventaja que puede existir la posibilidad de que ingrese alguna plaga. Y siempre ustedes, si tienen en cuenta, tiene que haber un lugar para inspeccionar en la parte de arriba, y tiene que tener siempre un desagote para poder hacer la limpieza. El cloro, si vamos a usar para desinfección, se utiliza una concentración de 5 a 10 partes por millón de cloro. O sea, para potabilizar el agua 0,5, y para desinfección de 5 a 10 partes por millón de cloro, perdón. La industria tiene que tener facilidad para tratar y eliminar efluentes. Eso ya vamos a ver en otro momento, que hay 3 vías, o sea, hay 3 tipos de tratamiento: uno primario, secundario y terciario, para la eliminación de efluentes, sobre todo si estamos hablando de una industria cárnica, una industria láctea. Genera una gran cantidad de efluentes, porque esos 1.500 litros que va a ingresar, esos 1.500 litros van a salir. Entonces hay que pensar en hacer una buena eliminación de esos efluentes. Con respecto a las instalaciones eléctricas, la iluminación es fundamental en las áreas de producción. La iluminación puede ser artificial o una combinación de luz natural y artificial. Como dijimos, no se puede utilizar luces de colores. La intensidad de la luz se mide con un aparato que se llama luxómetro.
La intensidad lumínica tiene que ser de 150 unidades lux en los pasillos, de 220 unidades lux en áreas de producción, de 300 unidades lux en los lugares donde se realiza la inspección. Puede ser de 300 a 500 unidades lux. Las fuentes lumínicas tienen que tener protección adecuada para que si explota entonces el foco no daña a los operarios y al producto. Eso que ustedes ven en la foto es un luxómetro que entonces nosotros acercamos el medidor, digamos, a la fuente lumínica y en el display nos da directamente cuántas unidades lux tiene esa fuente lumínica que nosotros estamos evaluando. ¿Mm? Y dijimos que tienen que estar siempre protegidos los focos. Con respecto a la ventilación en la industria de alimentos, por lo general se utiliza algo de circulación forzada. En todo momento hay que evitar la presencia de condensación en las áreas de producción porque la condensación va a favorecer el crecimiento de microorganismos, tanto de bacterias como de moho. La renovación del aire tiene que hacerse como mínimo 3 veces por hora, hasta 10 veces en sectores más calientes y a veces esa ventilación tiene que ser permanente durante el momento que se está trabajando. Por ejemplo, en la industria frigorífica, esa ventilación tiene que ser permanente. La velocidad del aire se mide en metros por segundo y generalmente es de 20 a 30 metros por segundo. Y es importante que la dirección de ese aire forzado vaya siempre de la zona limpia a la sucia y nunca viceversa, porque si no se produciría contaminación cruzada. Con respecto al mantenimiento y almacenamiento, toda industria de alimentos debe contar con depósitos para mantenimiento y conservación de productos alimenticios, para guardar insumos y otros elementos utilizados en el mantenimiento de la planta. El almacenamiento de los alimentos tiene que estar separado como mínimo a 30 a 45 centímetros de las paredes y como mínimo a 10 centímetros del suelo. O sea que nunca tienen que estar tocando los alimentos, ni las paredes ni el piso. Nunca hay que almacenar productos comestibles con productos incomestibles, ni tampoco productos comestibles con productos químicos o artículos de limpieza. El depósito, para depositar alimentos y para depositar insumos se hace siempre sobre tarimas, o sea, los pallets que pueden ser de material impermeable, lavables y que no absorban olores. Los insumos para limpieza y para el control de plaga deben permanecer siempre bajo llave, en lugares alejados de la zona de producción y la responsabilidad de los mismos está bajo la supervisión de un profesional o de personal idóneo de la empresa. Entonces los depósitos de artículos de limpieza tienen que estar siempre bien ordenados y bajo llave y siempre dejar un espacio, todos los equipos tienen que tener un espacio suficiente para poder realizar la limpieza. Con respecto a las dependencias auxiliares, en toda industria de alimentos tiene que haber baños y vestuarios para el personal. Si vamos a tener personales de ambos sexos, tiene que haber baños y vestuarios para ambos sexos. Las duchas generalmente se calcula una ducha para cada 20 operarios. Los baños entonces, como dijimos, tienen que ser para ambos sexos. Los mingitorios tienen que haber uno cada 30 operarios. Los retretes o inodoros uno cada 20 operarios y en el caso del personal femenino tiene que haber uno cada 15 mujeres. Debe también la empresa contar, o la industria, o la plantita, lo que sea, con una sala de descanso o un comedor donde la gente cada determinada cantidad de tiempo puede salir a ese lugar para comer, fumar, entretenerse, porque no lo puede hacer en los lugares de trabajo. Entonces siempre tiene que haber una sala de descanso o un comedor.
También es recomendable que haya una enfermería, porque como siempre si hay accidentes laborales, en esa enfermería se los podría tratar rápidamente. Bueno, como dijimos, tiene que haber duchas, baños, salas de descanso. Muchas veces en esas salas de descanso puede haber televisor o cosas así, cosas que cuando salgan se puedan entretener y hacer un buen descanso previo a continuar con sus tareas. Los vestuarios. Los vestuarios tienen que estar divididos, tienen que estar separados de acuerdo al tipo de actividad que realice el personal. Hay vestuarios para zona sucia, hay vestuarios para zona intermedia, hay vestuarios para zona limpia y los operarios tienen que tener en esos vestuarios un sitio donde puedan depositar su ropa de calle, tienen que tomar una ducha y luego tomar su ropa de trabajo y entrar a los lugares donde van a desarrollar sus actividades. Siempre es recomendable que haya una puerta de ingreso donde entran con su ropa de calle, se bañan y salen por otra puerta. Eso sería lo ideal. Tienen que tener ya sea cofres o tienen que tener un vestuario donde puedan dejar su ropa de calle y entonces la empresa le provee su ropa de trabajo. Es importante que en esos vestuarios existan bancos donde se puedan sentar para poder calzarse para poder sacarse su calzado de calle y luego poder colocarse su calzado de trabajo. Bueno, como dijimos, tiene que haber un lugar que sea un comedor, una confitería. Las industrias tienen que tener su propia lavandería, es preferible porque entonces uno así garantiza que se hace un buen lavado y desinfección y una buena desinfección de la ropa de trabajo. Al personal hay que instruir sobre aspectos de higiene personal, con respecto a la importancia del lavado de manos y el baño diario, la vestimenta que se utiliza. En nuestro país la vestimenta más utilizada es la de color blanco. La reglamentación dice que tienen que ser de colores claros. Pero es preferible siempre el color blanco porque entonces si hubiera que blanquear con alguna sustancia química es más fácil de hacerlo. Está prohibido el uso de accesorios como ser, por ejemplo, anillos, pulseras, relojes, todo eso está prohibido. Cuando hablamos de la actitud del operario, lo que se busca es que haya una solidaridad entre ellos, que se ayuden mutuamente, que no peleen. Otra cuestión que se tiene en cuenta es que no estén gritando, que no tengan un escarbadiente en la boca, que no estén silbando. A todo eso nosotros llamamos actitud del operario. Y después el tema de la salud. Es fundamental que los operarios que trabajan en la industria de alimentos tengan un buen estado de salud. ¿Cómo se garantiza el buen estado de salud? Haciendo un examen preocupacional antes de que comience a trabajar en la industria y luego todos los años para realmente corroborar que se encuentra en buen estado de salud. Por eso es que se requiere de una libreta sanitaria o carnet sanitario que va a garantizar el buen estado de salud de ese operario. Bueno, los lavamanos son implementos que se utilizan en cada puesto de trabajo. Como su nombre lo indica, los lavamanos son para higienizarse las manos, tienen la característica que no tiene que tener canilla, sino que el grifo es accionado mediante una pedalera, o sea, mediante el pie, mediante la rodilla, o se utiliza para abrir y cerrar directamente una célula fotoeléctrica que a medida que nosotros acercamos la mano se abre ese grifo. Todos los lavamanos cuentan con un dispensador de jabón líquido o jabón en polvo que es accionado por el operario y tienen que haber toallas descartables, o sea, toallas de papel descartable
porque está prohibido el uso de elementos de algodón. También el secado de manos, si no se hace con papel, se puede hacer con aire filtrado, y de esa manera entonces nos garantizamos que en todo momento se laven las manos. La temperatura del agua de esos lavamanos es de 42 a 45 grados, entonces en cada uno de los puestos de trabajo deben estar presentes estos lavamanos. Con respecto a la capacitación de los operarios, toda persona que trabaja en la industria de alimentos tiene la obligación moral y legal de asegurarse de no contaminar los alimentos que manipula por negligencia en su higiene y aspecto personal. Debe capacitarse en forma permanente a los operarios que trabajan en la industria de alimentos. Por eso dijimos que tiene que tener la libreta sanitaria o un certificado de sanidad, hay que hacerle los exámenes preocupacionales, y de esa manera entonces cuando tiene algún problema de salud, inmediatamente ese operario debe comunicar a sus superiores para que si tiene alguna enfermedad que pudiera transmitir a ese alimento, entonces directamente no es que no se lo hace ir a trabajar, sino que a lo mejor se lo puede cambiar de actividad. La capacitación entonces es fundamental darlo en forma permanente para que bueno, ellos sepan de la importancia que es trabajar con alimentos. En toda empresa de alimentos tiene que haber una buena señaléctica. Esa señaléctica tiene que indicar todos los riesgos laborales que corre que corren esos operarios, o sea que tiene que darle instrucciones de ciertos elementos de seguridad industrial que tiene que utilizar. También hay que, con esa señaléctica, darle indicaciones de educación sanitaria, que es importante, la higiene, mantener en todo momento la higiene de los lugares de trabajo y la higiene personal. Bueno, es importante que ese operario sepa que si tiene algún problema, alguna enfermedad o algún síntoma de enfermedad, como ser diarrea, gripe, vómitos, resfrío, granos, por ejemplo. En los granos puede ser que sea un portador de un estáfilo, por ejemplo, las heridas expuestas, tos. Entonces, en ese momento le debe avisar a su superior para evitar que contamine los alimentos. Con respecto a la vestimenta, dijimos que en nuestro país se utiliza vestimenta de color claro, la cabeza tiene que estar protegida por cofia, para evitar bueno, que pelos vayan al producto, al alimento. Tiene que utilizar una chaqueta o una camisa blanca, en lo posible sin botones. Se utiliza pantalón blanco y botas o botines también de color blanco, para justamente de esa manera evaluar siempre la higiene de la ropa que está utilizando el personal. Bueno, hay en el caso de la industria de alimentos, por ejemplo, además de la ropa blanca, hay que utilizar delantales de PVC, o por ejemplo en la despostada también se permite el uso de delantales de acero. Y bueno, como siempre, protegida la cabeza en el caso de que sean personas con barba, usar barbijo, a pesar de que hoy es obligatorio el uso en todo momento de barbijo. El tema del uso de guante es en realidad, eso depende de cada una de las empresas, pero generalmente es voluntario el uso o no de guantes, depende del tipo de actividad que realice. Como dijimos, todo tipo de accesorios está prohibido, no está permitido el uso de esmalte de uña, de perfumes fuertes, bueno, como dijimos, todos los accesorios que pudieran caer al alimento o bien ser una fuente de contaminación, porque puede quedar retenido parte del alimento debajo de un reloj o de una pulsera o lo que fuera. Puede ser después una fuente de contaminación.
Bueno, es importante entonces, dijimos, el tema de la capacitación de los operarios. Y esto lo que le quiero terminar diciendo es que nosotros tenemos en la facultad un laboratorio y una sala de elaboración donde elaboramos, bueno, donde analizamos alimentos de tanto propios como de terceros, y tenemos una sala de elaboración donde se imparten cursos, donde se dan las clases prácticas. No sé si este año lo vamos a poder hacer, pero es para que ustedes conozcan el lugar donde posteriormente pueden ir a hacer sus trabajos prácticos de nuestro laboratorio. Bueno, esa es la sala de elaboración, son ex compañeros que ya están todos recibidos, es nada más que para que ustedes conozcan que esto, si tenemos la posibilidad de que después tengamos presencialidad, ustedes van a poder hacer este tipo de capacitaciones en el laboratorio. Se elaboran, bueno, una serie de productos, como ser, por ejemplo, hamburguesas, se hacen hamburguesas de búfalos, o hacemos hamburguesas de cordero, salamines, chacinados, todo esto se elabora en nuestra sala. Después, dentro de los productos lácteos, se elaboran queso, ricota, yogur, dulce de leche. Y entonces, esta es la bibliografía, bueno, son los sitios de interés donde ustedes pueden ver todo de lo que le dije en la clase. Es muy importante que ustedes tengan para cursar la materia, para poder rendir los parciales y después para el final tener esta bibliografía, que es el Código Alimentario Argentino, el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, bueno, el Ministerio de Agroindustria, el IPCBA, el Ministerio de la Producción, la OCLA, y lo que ustedes tienen hoy ya disponible en la página, esa es la bibliografía básica. Les pido que ingresen siempre a nuestra página de Facebook, donde ahí vamos a darles todas las novedades con respecto a nuestra materia. Bueno, es todo por hoy, bastante larga la clase, a partir de ahora no van a ser tan largas las clases, pero bueno, siempre esta es la primera, es la peor, pero nos vemos en la próxima. Mucha suerte, chicos, para este año.